¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente la vida de los hebreos esclavizados en Egipto? El cine nos mostró a Charlton Heston con músculos dorados y barba perfectamente recortada. Nos dio pirámides resplandecientes y faraones majestuosos. Pero, ¿cuál era la verdad cruda, visceral, brutalmente humana detrás de esos palacios dorados? Hace más de 3.500 años, mucho antes de que las pirámides fueran ruinas turísticas, Egipto era el corazón de una civilización brillante y el infierno en la tierra para miles de seres humanos. Un lugar donde la arquitectura tocaba el cielo, mientras miles eran enterrados vivos en barro. Donde los palacios brillaban con oro, mientras los esclavos morían de sed a unos pasos del río Nilo. Donde la vida florecía para unos y se extinguía silenciosamente para tantos otros. Y nuestra tesis es simple y dolorosa. La esclavitud en el antiguo Egipto no era solo un sistema económico. Era una maquinaria despiadada diseñada para triturar la humanidad. Convertía a las personas en herramientas, destruía cuerpos, borraba nombres, asesinaba sueños. Y lo más aterrador, eliminaba incluso la capacidad de imaginar una vida diferente. ¿Conoces ese momento exacto en que la vida cambia para siempre? No es un estruendo, no es una catástrofe repentina. Es como cuando te das cuenta de que el suelo bajo tus pies ya no es sólido. Primero una grieta casi imperceptible, luego el colapso total. Para los hebreos en Egipto, ese momento llegó silencioso como una serpiente, disfrazado de cambio político. Nos encontramos en un punto crucial en la historia, unos 400 años después de la llegada de los hebreos a Egipto. José ha muerto hace generaciones y sus logros ya son solo ecos lejanos. Una nueva dinastía ha tomado el poder. Nuevos rostros habitan los palacios y con ellos surge una pregunta que lo cambiará todo. ¿Qué hacemos con este pueblo extranjero que crece como maleza en nuestro jardín? Hoy seremos testigos de una de las metamorfosis más crueles de la historia antigua. Cómo un pueblo libre se convierte en propiedad humana. Veremos cada paso de esta caída al infierno, sentiremos el aroma de la libertad convertirse en el hedor de la opresión y descubriremos que la esclavitud no nace de un decreto, se infiltra como veneno en las venas de una sociedad. Imagina a Egipto como un organismo vivo, palpitante. El Nilo sigue fluyendo con su generosidad eterna. Las pirámides aún proyectan sus sombras majestuosas, pero algo ha cambiado. Hay tensión en el aire, como esa calma inquietante antes de una tormenta, cuando incluso los animales se comportan de forma extraña. Los palacios ahora murmuran otras cosas. Donde antes se hablaba de comercio y prosperidad, ahora se susurra sobre el problema hebreo. Los pasillos de mármol que escucharon la sabiduría de José ahora resuenan con planes de control poblacional. Incluso el ambiente físico parece cómplice. El sol dorado que antes calentaba por igual a egipcios y hebreos, ahora quema más fuerte sobre las zonas donde viven los forasteros. La brisa del Nilo ya no solo trae alivio, arrastra rumores y miedos. Hasta las palmeras parecen inclinarse para escuchar las conspiraciones en los salones del poder. Y hay un nuevo olor en el aire. Ya no es el dulce aroma de la hospitalidad. Es algo ácido, metálico, como el sabor del miedo cuando sabes que algo terrible está por suceder. Es el olor del cambio, y el cambio, cuando viene desde arriba, rara vez es bueno para quienes están abajo. Este es el hombre que cambiará el curso de la historia. Un faraón cuyo nombre se perdió, pero cuyas decisiones resonarán durante siglos. No nació monstruo, fue formado por el miedo.
Un miedo sistémico que puede transformar a cualquier líder en tirano. Lo imaginamos caminando por los corredores del palacio en la madrugada, cuando Egipto aún duerme. Sus sandalias doradas resuenan sobre el mármol mientras examina mapas, censos, informes. Su mente calcula amenazas. Eran 70 cuando llegaron, ahora son miles. Y en una generación, su paranoia tiene lógica. Gobierna un imperio basado en jerarquías rígidas, donde cada uno conoce su lugar. Pero los hebreos no encajan. Son numerosos, unidos, diferentes. Por las noches, en su cama de lino fino, sueña con rebeliones, con enemigos internos, con la conquista desde adentro. Para él, no es crueldad, es supervivencia nacional. Los consejeros, arquitectos de la opresión. A su alrededor, una corte de hombres cultos que convierten el miedo en política. No son sádicos, son eficientes, y eso los hace aún más peligrosos. En reuniones privadas, dibujan estrategias como quien mueve piezas de ajedrez. Majestad, dice uno ajustando sus papiros, la esclavitud debe ser implementada poco a poco. Los choques repentinos causan rebelión. La presión constante quiebra hasta el hierro. Otro consejero, experto en economía, argumenta: un esclavo bien mantenido rinde 3 veces más que un trabajador libre mal pagado. Ellos crean eufemismos para disfrazar el horror. No es esclavitud, es servicio obligatorio al Estado. No es opresión, es reorganización social por seguridad nacional. Transforman el horror en burocracia, el genocidio en política pública. Una familia hebrea, los rostros de la transformación. Para humanizar esta tragedia, seguiremos a una familia. El padre se llama Eliam. Su nombre significa Dios es mi pueblo. Tiene unos 40 años, manos curtidas, ojos que aún brillan con recuerdos de libertad. Sara, su esposa, espera el tercer hijo. Aún canta canciones antiguas mientras prepara el pan. Aún enciende las velas del Shabbat. Aún cuenta historias a sus hijos como lo hacía su abuela. Sus hijos, David de 12 años y Miriam de 8, juegan sin preocupación. Nacieron en Egipto, hablan egipcio, pero saben que son distintos. Aún no comprenden que esa diferencia será su condena. Eliam nota las señales antes que los demás. Los vecinos egipcios dejan de saludarlo. Los soldados lo miran demasiado tiempo. Los rumores lo dejan con un nudo en el estómago. Primera fase, la seducción de la contribución. Todo empieza sin cadenas, comienza con sonrisas. Los mensajeros reales llegan con pergaminos. El faraón solicita la valiosa ayuda del pueblo hebreo. Primero, ayuda en las cosechas. Es temporal, dicen, el Nilo trajo abundancia, no podemos desperdiciarla. Los hebreos agradecidos aceptan. Eliam va al campo, trabaja duro, pero canta, comparte agua, recibe una pequeña paga. Dura, sí, pero aún digna. Segunda fase, la normalización de la explotación. Pasan las semanas, luego meses. Los pedidos se vuelven órdenes. La paga disminuye, las horas aumentan. Quien intenta irse es bloqueado por la burocracia. No puede abandonar el proyecto real. Sara ve a Eliam llegar cada vez más tarde, más agotado. Sus manos ya no solo están curtidas, ahora sangran. Ella prepara ungüentos, pero no hay hierba que cure el alma herida. Tercera fase, la introducción de la violencia. Un día,
Un hebreo llamado Benjamín se revela. Camina fuera del trabajo. El supervisor no discute. Hace una señal. 2 soldados lo golpean. La primera latigazo corta el aire como un trueno. Benjamín grita, más por la conciencia que por el dolor. Se ha acabado. No hay más elección. El supervisor pregunta, tranquilo, ¿alguien más quiere una pausa? Silencio. Cuarta fase, la institucionalización. En pocas semanas los látigos se vuelven normales. Los supervisores, capataces. Las jornadas se alargan. Cuando preguntan cuándo volverán a casa, ya no hay respuesta. Porque ya no hay casa. Las propiedades fueron reubicadas. Las ovejas requisadas. Las tiendas optimizadas. Eliam lo comprende una noche al intentar abrazar a Sara. Sus brazos ya no le pertenecen. Sus manos ya no son suyas. Él ya no es Eliam, el hombre libre. Es propiedad del Estado egipcio. La esclavitud en el mundo antiguo no era idéntica a las plantaciones del siglo XVIII. Era más sutil al inicio, pero igual de devastadora. Egipto necesitaba mano de obra para pirámides, templos, canales, y no podía depender solo de voluntarios. La transición era gradual. Primero la dependencia económica, luego la pérdida de movilidad, finalmente la pérdida de todos los derechos. Era un sistema que convertía lo excepcional en cotidiano, y así la resistencia se volvía más difícil. Los ancianos hebreos recuerdan la libertad, y eso duele más. Los jóvenes solo conocen cadenas, y eso anestesia. Los egipcios comunes no oprimen directamente, pero disfrutan los beneficios, productos más baratos, obras públicas, orden nacional. La esclavitud requería estructura, sistemas de identificación, supervisión, castigos, raciones mínimas. Egipto creó una burocracia del dolor. Escribas, arquitectos, médicos, todos contribuyendo a mantener a los esclavos funcionando. La transformación de huéspedes a esclavos fue la base de siglos de opresión, familias destruidas, culturas apagadas, la dignidad humana reducida a moneda. Pero la historia no termina aquí, porque incluso en lo más oscuro hay quienes se niegan a olvidar que son humanos. Y en el próximo capítulo hablaremos de ellos, los que resistieron, los que no aceptaron su destino. Pausa un momento y piensa, ¿cuántas veces en la historia hemos visto este mismo patrón? Democracias que se vuelven dictaduras, derechos que se evaporan, libertades que desaparecen mientras la gente está demasiado ocupada sobreviviendo como para luchar. La lección de los hebreos en Egipto no es solo historia, es advertencia, porque la libertad no se pierde en un instante, se pierde gota a gota, decisión tras decisión, hasta que un día despiertas y ya no puedes decidir despertar. Existe un sonido que marca la muerte de la dignidad humana. No es un grito ni un lamento, es el silencio. El silencio que reemplaza la risa de los niños cuando entienden que jugar puede ser peligroso. El silencio que ocupa el lugar de los cantos cuando cantar se vuelve un acto de rebelión. El silencio mortal que engulle los sueños cuando soñar se convierte en un lujo que los esclavos no pueden permitirse. Estamos en el corazón de la opresión. Algunos años después de la transformación inicial, la esclavitud ya no es una novedad, es la realidad. Una nueva generación crece sin casi recordar la libertad,
Pero algo extraño ocurre. Cuanto más el faraón intenta aplastar al pueblo hebreo, más se multiplican. Y eso aterroriza al rey de Egipto. Hoy descenderemos a las profundidades de lo que significa ser propiedad humana en el antiguo Egipto. Sentiremos el peso de los ladrillos sobre las espaldas dobladas, el ardor del látigo sobre la piel agrietada, el sabor amargo de la desesperación en la boca seca. Pero también descubriremos cómo el espíritu humano encuentra formas de resistir incluso cuando el cuerpo está roto, cómo la esperanza insiste en brotar incluso en el terreno más árido de la opresión. Imagina Egipto transformado en una inmensa máquina de triturar personas. No hay rejas ni torres de vigilancia. El miedo cumple esa función mejor que cualquier estructura física. Las aldeas hebreas son puntos de recolección humana. Al amanecer, el aire ya no huele a pan horneado ni se escuchan oraciones matutinas. Ahora huele a arcilla mojada mezclada con sudor, al metal de las herramientas distribuidas, al paso sordo de cientos de pies descalzos marchando hacia otro día de trabajo forzado. El delta del Nilo parece confabularse contra los oprimidos. El sol, antes generoso, ahora quema como hierro al rojo vivo. La brisa se ha convertido en un horno seco. Las palmeras ofrecen sombra, pero solo para los supervisores egipcios. Los esclavos trabajan bajo el sol mortal. Hay un nuevo aroma en el aire, el de la vigilancia constante. Es casi imperceptible, como el olor metálico antes de una tormenta, pero siempre está allí. Es el aroma del miedo institucionalizado, de la paranoia sistemática, de una opresión que se ha vuelto tan normal como respirar. Los sonidos también han cambiado. Donde antes había conversaciones animadas entre vecinos, ahora hay susurros cuidadosos. Donde había cantos, ahora solo el ritmo mecánico de martillos y palas. Donde había risas infantiles, ahora hay un silencio tenso. Incluso el Nilo se ve distinto. Sus aguas, antes símbolo de vida, ahora reflejan rostros envejecidos, marcados por la resignación. En el palacio, el faraón no puede dormir. Camina por los pasillos de mármol, inquieto. Ha dejado de ver a los hebreos como personas, ahora son cifras en informes, estadísticas que crecen con cada censo. Majestad, informan sus espías, nacieron 200 niños hebreos este mes. Cada nacimiento es una puñalada, cada niño un posible enemigo, cada familia una célula rebelde en potencia. Tiene pesadillas. Hordas de hebreos cruzando las puertas del palacio, soldados egipcios uniéndose a ellos, Egipto gobernado por esclavos. Se obsesiona, revisa informes de natalidad cada mañana, cuestiona la lealtad de sus funcionarios, crea sistemas de control cada vez más complejos. Su corte aprende a alimentar sus miedos. Los miedos justifican presupuestos, políticas, violencia. Genti es un capataz egipcio. No es sádico por naturaleza, es un profesional. Se ha especializado en gestión de recursos humanos. Por las mañanas besa a su esposa, juega con sus hijos y luego va a romper sistemáticamente el espíritu de otros seres humanos. Es un trabajo, se dice. Alguien tiene que hacerlo. Ha desarrollado métodos científicos de opresión. Sabe cuántos latigazos motivan sin causar daños permanentes, dónde presionar psicológicamente sin provocar colapsos totales. A veces es amable, calculadamente. Esa falsa humanidad hace que la opresión parezca más tolerable y reduzca las probabilidades de rebelión. Eliam, el hombre que vimos al inicio, ahora es casi irreconocible. Sus manos, antes ágiles con la cerámica, ahora son masas de carne endurecida y cicatrices. Sus hombros, que cargaban con orgullo a sus hijos, ahora están doblados por el peso de piedras infinitas. Pero es Sara quien lleva el peso más insoportable.
Cada mañana se despierta sin saber si verá a su esposo otra vez. Cada noche que él regresa vivo es una pequeña victoria. Ha aprendido a leer los signos. Si él llega en silencio absoluto, alguien ha muerto. Si susurra un nombre, alguien ha sido llevado a castigo especial. Sara enciende una vela de Shabbat escondida en una cavidad de la pared. Susurra antiguas oraciones, ahora más súplicas que celebraciones. Cuenta historias a sus hijos, no sobre sueños, sino sobre cómo sobrevivir. Sus hijos, Davi y Miriam, crecen en una realidad donde el horror es normal. Davi, con 14 años, ya trabaja a medio tiempo. Ha aprendido a no mirar a los ojos de los capataces, a no reaccionar ante la violencia, a no preguntar por qué sus amigos desaparecen. Miriam, con 10 años, es experta en invisibilidad. Sabe cómo moverse sin ser notada, cómo hablar sin parecer insolente, cómo esconder cualquier rastro de alegría. A las 4:30 de la mañana, un gong despierta a los hebreos. No es una llamada, es una orden. Los hombres salen de casas superpobladas, sin desayuno, con un pedazo de pan duro y un sorbo de agua. Se forman en grupos, vigilados por soldados armados con látigos. Cualquier retraso se corrige con violencia inmediata. La caminata hacia los sitios de trabajo es humillante. Pasan frente a egipcios que compran pan fresco, charlan, pasean a sus hijos. El contraste es deliberado. Sirve para recordar a los hebreos su lugar. Los niños egipcios preguntan por ellos. Sus padres responden con frases sobre la necesidad de mantener ocupados a los extranjeros. De 6 a 18, el trabajo mata. Canteras y obras donde la esclavitud se revela en toda su brutalidad. Hay cargadores, mezcladores, moldeadores. Cada tarea está diseñada para agotar el cuerpo humano. Hernias, pulmones destruidos por el polvo, manos deformadas. Las cuotas son imposibles. Eso justifica los castigos. Advertencias públicas, reducción de raciones, latigazos, tareas extra bajo peores condiciones, separación familiar, ejecuciones, un sistema calibrado para mantener a los esclavos justo por encima del colapso. Al final del día, la cuenta. ¿Volvieron todos? Las ausencias traen castigos colectivos. La caminata de regreso es en silencio absoluto. Algunos cargan a compañeros heridos, otros apenas pueden mantenerse en pie. Es una procesión diaria de cuerpos vivientes. Pero algo escapa a toda lógica. Los hebreos siguen multiplicándose. A pesar del hambre, el trabajo, las pérdidas, las mujeres siguen dando a luz. Los bebés sobreviven. Los niños crecen. El faraón no entiende. Sus consejeros hablan de tasas de natalidad, pero todos intuyen que hay algo más, algo que no pueden controlar. La esclavitud en Egipto era la columna vertebral de una civilización avanzada. No se limitaba a plantar o cosechar. Los esclavos construían ciudades, templos, canales. No solo fuerza física, también escribas, artesanos, administradores. Una maquinaria diseñada para exprimir fuerza y habilidad. Los hombres hebreos llevaban el peso físico, pero también accedían a información del exterior. Las mujeres vivían una doble opresión, pero tejían redes vitales de apoyo. Los niños crecían en el horror, pero desarrollaban habilidades que los adultos no tenían. La clase media egipcia se beneficiaba pasivamente. Los soldados y capataces racionalizaban su crueldad como necesidad nacional. Cada esclavo era identificado por marcas. Las raciones eran calculadas para mantenerlos funcionales, pero débiles. Los médicos existían, no por compasión, sino por economía. La arquitectura de sus viviendas prevenía conspiraciones.
Los esclavos rotaban constantemente de tareas para evitar vínculos y conocimientos peligrosos. Cuanto más el faraón intentaba controlar a los hebreos, más fuertes se volvían. La presión no los quebraba, los endurecía. Algo invisible los sostenía, algo que haría al faraón considerar su medida más extrema. Cuando el trabajo forzado ya no bastaba, la solución que contemplaría sería algo mucho más oscuro. En las sombras de esa desesperación surgiría una nueva amenaza y una nueva esperanza. Hay un momento en la historia humana en que el miedo se convierte en monstruosidad, cuando la paranoia se transforma en política pública, cuando los líderes cruzan una línea que jamás debería ser cruzada. Hoy seremos testigos de ese momento, cuando un rey poderoso decidió que la única solución al problema hebreo era el asesinato sistemático de bebés. Veremos cómo el genocidio no nace del odio salvaje, sino del cálculo frío, de reuniones burocráticas, de hombres educados discutiendo el exterminio como si fuera una cuestión de política económica. La paranoia del faraón ha alcanzado su punto de ruptura. Años de opresión no lograron reducir la población hebrea. Al contrario, siguen multiplicándose. El faraón ya agotó las soluciones convencionales de la tiranía: trabajos forzados, castigos colectivos, humillaciones sistemáticas. Ahora busca algo más radical, algo que no ataque solo el presente, sino que destruya el futuro mismo de esta amenaza. Nos adentramos en el momento más oscuro de esta historia, cuando la esclavitud evoluciona hacia el genocidio. Veremos cómo el mal se institucionaliza, cómo personas comunes se convierten en cómplices de atrocidades y cómo incluso en las tinieblas más profundas, la humanidad encuentra maneras de resistir. Sentiremos el terror de las madres que deben esconder a sus hijos, la desesperación de los padres que no pueden proteger a sus familias y el valor extraordinario de quienes decidieron desobedecer órdenes inhumanas. Imagina los pasillos del Palacio Real durante las primeras horas de una madrugada que cambiará la historia. No hay celebraciones, no hay fanfarrias, solo el eco apagado de sandalias reales sobre mármol frío. El aire huele a incienso costoso y paranoia densa. Las antorchas proyectan sombras que parecen conspiradores ocultos. El faraón no ha dormido otra vez. Sus sueños se han transformado en pesadillas. Ejércitos de hebreos invadiendo el palacio, sus propios soldados rindiéndose, él siendo arrastrado del trono por manos que una vez cargaron ladrillos para sus monumentos. En la sala de audiencias privadas hay mapas sobre mesas de cedro, pero no son de tierras por conquistar, sino de censos poblacionales. Números marcados en rojo: 50.000 hebreos hace 10 años, 75.000 hace 5, más de 100.000 ahora. Si esta progresión continúa, el aroma del palacio ha cambiado. Donde antes había flores y ungüentos, ahora hay un olor metálico, institucionalizado: el miedo. Hasta la luz es distinta. Las ventanas que daban al Nilo ahora revelan amenazas. Cada familia hebrea caminando por las calles se convierte en un peligro. Cada niño que juega representa una futura rebelión. 3 años de intentos fallidos han transformado al faraón. Ya no es un estratega, sino un obsesionado. Su vida gira en torno a los nacimientos hebreos. Conoce cifras semanales, tasas de fertilidad, proyecciones. Pregunta a sus consejeros, con voz temblorosa: ¿por qué no mueren? Los hago trabajar hasta el agotamiento y siguen naciendo. Los castigo y aún crecen. ¿Qué clase de pueblo es este? Para él, la resiliencia hebrea no es admirable,
Es una amenaza sobrenatural que debe ser rota con métodos igual de extremos. Entre las figuras más valientes de esta historia están dos mujeres, Sifra y Púa, parteras hebreas. Sifra, de unos 45 años, ha asistido cientos de nacimientos. Sus manos reconocen el tacto de una nueva vida, sus oídos el primer llanto de un milagro. Cada parto es sagrado sin importar la etnia del bebé. Púa, más joven, aprendió de su madre el arte de traer vida al mundo. Sus noches están llenas no de pesadillas políticas, sino de recuerdos de madres abrazando por primera vez a sus hijos. Cuando son llamadas al palacio, saben que algo terrible les será pedido. El ambiente opulento no oculta el hedor de una maldad premeditada. A través de los ojos de Rebeca, una joven hebrea embarazada de su segundo hijo, comprendemos el terror cotidiano. Tiene una hija pequeña y está en el 8º mes de gestación. No sabe nada de decretos ni reuniones reales, solo percibe que algo ha cambiado. Las mujeres susurran con más temor, los hombres regresan tensos, las parteras evitan su mirada. Por las noches, sintiendo moverse al bebé en su vientre, Rebeca ora en silencio. No sabe por qué, pero presiente que esta nueva vida está en peligro. Una noche sin luna, el faraón convoca una reunión secreta. Solo sus consejeros más leales están presentes. La agenda se comunica en susurros. El problema hebreo necesita una solución definitiva. Majestad, dice uno, tal vez es momento de considerar un control poblacional directo. Las palabras son frías, calculadas, eufemismos técnicos que esconden un horror. Otro sugiere que civilizaciones anteriores ya enfrentaron situaciones similares. Todos saben a qué se refiere: infanticidio como política de Estado. La reunión dura horas. El genocidio es planeado con precisión técnica. Poco después, Sifra y Púa son convocadas nuevamente. Esta vez, el faraón les habla directamente. Su tono es tranquilo, casi paternal. Habla de equilibrio poblacional, de seguridad nacional, de decisiones difíciles. Y luego, la orden. Si el bebé hebreo es varón, no debe sobrevivir. Si es niña, puede vivir. Las parteras quedan paralizadas, no por sorpresa, sino por la carga moral que ahora deben enfrentar. Esa noche, en silencio, cada una toma una decisión. Desobedecerán. No por falta de miedo, sino porque hay principios más altos que la obediencia al poder. Comienzan a proteger a los recién nacidos, a entregar a los padres instrucciones secretas para ocultarlos. Desarrollan códigos, gestos, palabras disfrazadas. Se convierten en una red clandestina de salvación. Pero el faraón se da cuenta. Los bebés siguen naciendo. Su frustración se convierte en ira. Entonces lanza un decreto público. Todo varón hebreo recién nacido debe ser arrojado al Nilo. Ya no son solo las parteras las encargadas. Ahora es responsabilidad de todo egipcio. Se instaura el terror de Estado. Soldados inspeccionan casas, escuchan llantos, buscan mujeres embarazadas. La paranoia del rey ha contagiado a todo el país. El infanticidio sistemático no era raro en el mundo antiguo, pero lo particular del caso egipcio es su gradualidad burocrática. No fue una masacre impulsiva, sino una política en fases, meticulosamente calculada. Usar el Nilo, considerado sagrado, como instrumento de muerte, añadía una ofensa espiritual al crimen físico. Las familias hebreas vivieron un terror absoluto.
Los embarazos se convirtieron en episodios de ansiedad extrema, los partos en operaciones clandestinas. Los padres inventaban escondites y rutinas para proteger a sus hijos. Las parteras enfrentaron un dilema moral insuperable, pero su decisión de resistir representa una de las primeras formas documentadas de desobediencia civil humanitaria. Muchos soldados egipcios se vieron obligados a ejecutar órdenes que contrariaban su humanidad. Algunos racionalizaban, otros empezaban a cuestionar el sistema. Y entre la población egipcia, aunque la mayoría guardó silencio, hubo quienes ayudaron. Alertaron sobre redadas, escondieron niños, se negaron a colaborar con la barbarie. Se establecieron redes de informantes, se ofrecieron recompensas por bebés delatados. Los soldados recibieron entrenamiento para reconocer signos de nacimientos recientes. Las parteras fueron vigiladas y castigadas si sospechaban de su desobediencia. El Estado incluso lanzó propaganda justificando el genocidio como un acto patriótico. El decreto sumió a las comunidades hebreas en un terror sin precedentes. Las mujeres vivían pesadillas despiertas. Las familias se organizaban en torno a la supervivencia de sus hijos. Pero esa misma presión extrema también reforzó los lazos comunitarios. Aún así, la vida continuaba. Los hombres seguían trabajando. Las mujeres seguían dando a luz en secreto. Los niños crecían ocultos. ¿Cómo era vivir bajo esa sombra constante de muerte? ¿Cómo funcionaba una rutina cotidiana cuando cada instante podía ser el último? ¿Cómo llega una sociedad a aceptar el asesinato de bebés como política oficial? ¿Cómo personas comunes se convierten en cómplices de un genocidio? ¿Y cómo otras encuentran el valor para resistir, sabiendo que hacerlo puede costarles la vida? La historia de Sifra y Puah nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay quienes eligen proteger la vida por encima de la obediencia. Su valentía no solo salvó bebés, salvó el principio de que existe una moralidad más alta que cualquier decreto, que hay una humanidad más grande que el poder. Cierra los ojos por un momento e imagina que nunca más podrás elegir cuándo despertar, qué comer, a dónde ir o incluso cuándo descansar. Imagina que toda tu existencia se ha reducido a una única función: producir valor para alguien que te considera menos que un animal. Ahora abre los ojos y agradece poder hacerlo, porque para un esclavo hebreo en el antiguo Egipto, incluso parpadear con lentitud podía ser interpretado como pereza y resultar en latigazos. Estamos ahora en el día a día de una esclavitud consolidada, algunos años después del decreto genocida. El terror se ha vuelto normal, la opresión es rutina, y toda una generación crece conociendo únicamente esta realidad. Es en este contexto donde vamos a sumergirnos en la existencia cotidiana de personas reducidas a herramientas vivas. Hoy viviremos 24 horas en la piel de un esclavo hebreo, desde el despertar antes del amanecer hasta el colapso por agotamiento al final del día. Sentiremos el sabor de la comida que apenas sostiene la vida, el peso de las piedras que destruyen la espalda, el olor del miedo que impregna cada momento. Pero también descubriremos cómo, incluso en las condiciones más deshumanizantes, el espíritu humano encuentra formas de conservar la dignidad, preservar la cultura
y alimentar la esperanza. Son las 3:45 de la madrugada. En las chozas superpobladas que sirven de vivienda para los esclavos hebreos, no hay relojes. Pero los cuerpos ya han aprendido a reconocer el momento exacto antes de que comience el infierno diario. Es una hora muerta de la noche cuando ni siquiera los guardias egipcios están completamente alertas. El aire dentro de las chozas es irrespirable. Una mezcla nauseabunda de sudor humano, orina de niños que no pudieron salir durante la noche, humo de fogatas mal apagadas y un olor dulce y empalagoso que emana de cuerpos que no se lavan desde hace semanas. Decenas de personas duermen amontonadas sobre el suelo de tierra apisonada, usando trapos como mantas y piedras como almohadas. Las paredes son de barro mal amasado, llenas de grietas por donde entran insectos, ratas y, peor aún, ojos espías que pueden informar sobre cualquier actividad sospechosa. No hay ventanas en el sentido moderno, solo aberturas que sirven más para dejar entrar el polvo y el calor que para ventilar. El techo bajo está hecho de paja entrelazada que deja caer gotas de humedad sobre los cuerpos dormidos. Durante el invierno, que es poco común en Egipto, ofrece una protección mínima. Durante el verano, convierte el espacio en una sauna que pone a prueba los límites de la resistencia humana. A las 4 en punto, un grito corta el silencio. ¡Despierten! ¡Levántense! ¡Trabajo! El grito del capataz jefe retumba como un trueno en la aldea hebrea. No es un llamado, es una orden que no admite demora. Quien no se levanta en los primeros segundos aprende rápidamente las consecuencias. Los cuerpos emergen de la paja como fantasmas. No hay tiempo para estirarse, no hay orientación. Es saltar y correr, porque los capataces ya han entrado en las chozas con látigos listos para motivar cualquier lentitud. Los niños lloran, asustados por el despertar brutal. Las madres intentan silenciarlos de inmediato. El llanto infantil en las primeras horas puede resultar en castigo para toda la familia. Los ancianos gimen de dolor al forzar sus huesos artríticos a moverse, pero no pueden mostrar debilidad. Vamos a seguir a Asher, un hebreo de 35 años que lleva 15 años trabajando como esclavo. Su cuerpo cuenta la historia de la opresión, hombros permanentemente curvados de cargar piedras, manos deformadas por los movimientos repetitivos de fabricar ladrillos, espalda marcada por cicatrices de latigazos que se han convertido en recordatorios educativos. Asher se despierta instantáneamente con el grito. 15 años de esclavitud han enseñado a su cuerpo a reaccionar antes de que su mente despierte por completo. Sus movimientos son automáticos. Levantarse, ayudar a su esposa Tamara. Incorporarse, verificar que los dos hijos, escondidos bajo paja extra, estén a salvo. A las 4 en punto, un grito corta el silencio. ¡Despierten! ¡Levántense! ¡Trabajo! El grito del capataz jefe retumba como un trueno en la aldea hebrea. No es un llamado, es una orden que no admite demora. Quien no se levanta en los primeros segundos aprende rápidamente las consecuencias. Los cuerpos emergen de la paja como fantasmas. No hay tiempo para estirarse, no hay orientación. Es saltar y correr, porque los capataces ya han entrado en las chozas con látigos listos para motivar cualquier lentitud. Los niños lloran, asustados por el despertar brutal. Las madres intentan silenciarlos de inmediato. El llanto infantil en las primeras horas puede resultar en castigo para toda la familia. Los ancianos gimen de dolor al forzar sus huesos artríticos a moverse, pero no pueden mostrar debilidad. Vamos a seguir a Asher, un hebreo de 35 años que lleva 15 años trabajando como esclavo.
Su cuerpo cuenta la historia de la opresión. Hombros permanentemente curvados de cargar piedras, manos deformadas por los movimientos repetitivos de fabricar ladrillos, espalda marcada por cicatrices de latigazos que se han convertido en recordatorios educativos. Asher se despierta instantáneamente con el grito. 15 años de esclavitud han enseñado a su cuerpo a reaccionar antes de que su mente despierte por completo. Sus movimientos son automáticos: levantarse, ayudar a su esposa Tamar a incorporarse, verificar que los 2 hijos, escondidos bajo paja extra, estén a salvo. Su primera sensación consciente cada día es dolor. Dolor en la espalda, en las manos, en las piernas, pero sobre todo dolor en el alma. Ese tipo de dolor que viene de despertar sabiendo que comienza otro día de humillación. Pero hay algo en los ojos de Asher que 15 años de esclavitud no han logrado apagar. Una chispa de humanidad que se niega a morir. Un recuerdo lejano de cuando tenía un nombre propio en lugar de ser simplemente hebreo número 247 del equipo de construcción. Tamar tiene 28 años, pero podría tener 50 por todo lo que han visto sus ojos. Es una de las mujeres de trabajo, hebreas que combinan el trabajo forzado con responsabilidades maternales imposibles. Se despierta sabiendo que deberá trabajar 12 horas moliendo granos y tejiendo fibras, mientras simultáneamente protege y alimenta a 2 niños en edad peligrosa. Su primer pensamiento consciente cada mañana es: ¿todavía están vivos? Toca rápidamente a los niños para asegurarse de que han pasado otra noche sin ser descubiertos por los soldados que hacen inspecciones nocturnas en busca de menores ocultos. Tamar ha desarrollado habilidades de supervivencia que ninguna madre debería tener que aprender. Sabe identificar por el sonido de los pasos qué soldado se acerca. Conoce decenas de escondites donde puede ocultar a los niños en segundos. Aprendió a llorar en silencio para no atraer atención hacia su familia. Gedeón tiene 8 años y Noemí tiene 5. Representan una generación entera que está creciendo sin conocer la libertad, sin comprender que existe otra forma de vivir. Para ellos, despertar con terror es normal, trabajar desde niños es normal, sentir miedo constante es normal. Gedeón ya trabaja medio tiempo cargando agua y organizando herramientas. Sus brazos delgados luchan con cubos que pesan casi tanto como él. Ha aprendido a no quejarse del dolor, a no pedir comida cuando tiene hambre, a volverse invisible cuando los adultos discuten cosas peligrosas. Noemí aún es demasiado pequeña para trabajo pesado, pero ya comprende las reglas de la supervivencia. No hacer ruido cuando hay egipcios cerca. Esconderse rápidamente cuando su madre hace ciertos gestos. Nunca preguntar por qué desaparecen tantas personas conocidas. Mientras el sol apenas comienza a insinuarse en el horizonte, la rutina de trabajo ya ha comenzado. Los esclavos son divididos en grupos, cada uno bajo la supervisión directa de un capataz egipcio. Los grupos son organizados no por habilidades, sino por utilidad bruta, fuerza física, resistencia al dolor, docilidad. Asher ha sido asignado hoy a la fabricación de ladrillos, una de las tareas más infames del régimen egipcio. Se trata de una mezcla de barro, paja y sudor, moldeada a mano y secada al sol. Es un proceso extenuante, sucio y constante. El barro se mezcla con los pies, aplastando la arcilla durante horas en una especie de danza forzada que destruye las rodillas y los tobillos. Después viene la parte manual: llenar moldes, dar forma, cargar los ladrillos húmedos hasta el área de secado. Cada ladrillo pesa varios kilos y el capataz exige una cuota diaria inalcanzable. Si no se cumple, el castigo no se discute.
solo se ejecuta. Mientras tanto, Tamar trabaja en una cabaña improvisada, girando una rueda manual que muele los granos de cebada. El polvo se le pega a la piel sudada y la rueda le destroza las articulaciones de las muñecas. A su lado, otras mujeres hebreas cantan bajitos salmos antiguos, no como forma de alegría, sino como mecanismo de resistencia. El canto es tan suave que no molesta a los egipcios, pero lo suficientemente constante para recordarse a unas a otras que aún son humanas. Es la manera de decir, todavía estamos aquí, todavía tenemos un Dios, todavía tenemos nombre. A la hora del descanso, que no es más que una pausa de 20 minutos al mediodía bajo el sol abrasador, los esclavos reciben una porción de comida. Es una masa mal cocida hecha de harina vieja, con olor rancio y textura pegajosa. A veces hay una papilla aguada con restos de lentejas. Nunca hay carne, nunca hay frutas. Agua tibia en cubos compartidos es todo lo que hay para acompañar la comida. Asher come en silencio, sentado sobre una piedra, compartiendo la poca comida con su hijo Gedeón, que ha venido desde su sector para ver al padre. Es un momento de reencuentro que dura menos de lo que tarda en digerirse un pensamiento. Noemí está con Tamar, escondida bajo su falda, mientras la madre mastica con lentitud, no por placer, sino para retardar el momento en que vuelva a tener hambre. En ese momento, ninguna familia está junta. La esclavitud se encarga de separar todo lo que da sentido a la vida. Durante la tarde, el calor alcanza su punto máximo. El sol egipcio no perdona y la arena se vuelve una amenaza en sí misma. Quema la piel, se infiltra en los ojos, irrita los pulmones. El trabajo no se detiene. Las manos ensangrentadas son envueltas en trapos. Las espaldas marcadas son obligadas a seguir erguidas. Los pies descalzos caminan sobre piedras como si fueran tierra firme. Cualquier señal de fatiga es interpretada como desafío, y el castigo viene sin aviso. Puede ser un latigazo, una humillación pública, o la pérdida del escaso derecho a ver a la familia esa noche. Algunos capataces son sádicos y disfrutan hacer ejemplos. Otros son indiferentes, simplemente hacen su trabajo. Cuando el sol comienza a caer, los cuerpos colapsan de pie. El fin del día no es un alivio, es apenas una transición hacia otro tipo de sufrimiento. Volver a las chozas significa enfrentarse al cansancio absoluto, a las heridas abiertas, al hambre que no cesa, al miedo constante de lo que puede traer la noche. Tamar revisa a los niños, los limpia con trapos húmedos, intenta darles trozos de pan guardados del día anterior. Les canta bajito, no canciones alegres, sino oraciones disfrazadas de melodías. Noemí se duerme rápido. Gedeón resiste más, con los ojos abiertos mirando al techo, preguntándose si algún día saldrá de allí. Asher llega cojeando. No dice palabra. Se sienta junto a su esposa, apoya la cabeza sobre su hombro y juntos respiran como si ese pequeño acto fuera una rebelión. En medio de la noche, cuando todo parece calmarse, se escucha el sonido de pasos. Un grupo de soldados egipcios se aproxima a la aldea hebrea. Las madres ocultan a sus hijos. Los hombres se levantan, listos para ser interrogados. Nadie duerme del todo en la esclavitud. Solo se descansa entre temores. Pero esa noche, por algún motivo desconocido, los soldados pasan de largo.
No hay redadas, no hay gritos, solo silencio. Y en ese silencio se esconde una promesa, la de que, incluso cuando todo parece perdido, aún hay algo dentro que resiste, algo que no puede ser esclavizado, el alma. Porque mientras haya quien recuerde, quien cante, quien ame, aunque sea en la oscuridad, la libertad sigue viva, esperando su hora. Acabas de sumergirte en la dura realidad de lo que significaba ser un esclavo hebreo en el antiguo Egipto. Has visto el sufrimiento, la opresión, la lucha cotidiana por sobrevivir, pero también viste algo más, la resistencia silenciosa de un pueblo que, incluso rodeado por la oscuridad, jamás perdió del todo la esperanza. Los hebreos en Egipto nos enseñan que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la fe puede sobrevivir. Aun cuando fueron tratados como bestias de carga, mantuvieron viva su identidad, sus tradiciones y su vínculo con el Dios de sus antepasados. Y esta historia no es solo una sombra lejana del pasado, nos recuerda lo frágil que es la libertad, lo preciosa que es la dignidad humana y cómo la opresión no siempre llega con estruendo, mas sí como un susurro que se instala poco a poco hasta que ya no se puede respirar. Mañana, cuando despiertes en tu cama cómoda, cuando elijas qué desayunar, cuando salgas libremente para trabajar o estudiar, recuerda a los hebreos esclavizados. Recuerda que la libertad nunca debe darse por sentada.